Buenos días, queridos amigos, queridas amigas, a todos presentes. El derecho a la propiedad privada está reconocido en Bolivia desde la primera constitución política del Estado. Desde 1825, el derecho a la propiedad privada viene junto al derecho a la libertad. Sin derecho a la propiedad privada no podría reconocerse que existe un derecho a la libertad, puesto que se entiende que un Estado democrático, que una república democrática, respetará el patrimonio de las personas. En 1887 se aprueba la primera y única ley de derechos reales que hasta el presente sigue vigente. Esta ley de 44 artículos, lógicamente, no podría incorporar temas de digitalización, no podrá interpretar temas de regulación catastral o de georreferenciación, porque es una ley que estaba diseñada, pensada y aplicada para el siglo XIX. 137 años más tarde, se aprueba un decreto supremo el 10 de abril, que es el 5143, 10 de abril del año 2024. Pero retrocedamos un poco en el tiempo. La constitución última que rige la labor de los bolivianos y el accionar y la arquitectura normativa es la Constitución Política del Estado del año 2009. El año 2010 se aprueba la ley 025, la ley del órgano judicial, en la cual crea y respalda la creación de una institución que, a diferencia de lo que era de 1997 el Consejo de la Judicatura, crea el Consejo de la Magistratura, en la cual incluye la potestad de manejar la figura de la justicia registral, la Oficina Nacional de Derechos Reales, que dará bajo tuición del Consejo de la Magistratura. Eso dice la ley 025. Pero la ley 025, a su vez, en su disposición final transitoria séptima, señala: los notarios de fe pública y las oficinas de derechos reales se mantendrán reguladas por la ley que rige hasta el presente, hasta el momento que una nueva ley regule su normativa. Y es un mandato que expresa clara y contundentemente la disposición final séptima de la ley 025. Una ley debe ser la que establezca la organización de derechos reales. De pronto el decreto supremo 5143 viene a pretender reemplazar el decreto supremo 29067 del año 2004. Pero ojo, el año 2004 no estaba vigente la Constitución del año 2009. Para entonces todavía sí podíamos hablar de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahora ya no. Ahora hablamos ya no de 3 poderes, hablamos de 4 órganos: el legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Entonces debemos partir de la siguiente premisa: la Ley de Derechos Reales de 1887 ya no es constitucional porque no se adecúa a las exigencias de nuestra realidad, porque no puede permitirse el órgano ejecutivo usurpar las funciones que le corresponden a la Asamblea Legislativa, porque este organismo es el único llamado por ley dentro de nuestra Constitución el que puede legislar. Y no se puede legislar por decreto supremo, salvo que estemos hablando de un gobierno dictatorial que no cuenta con una asamblea legislativa. Pero en este caso existe una asamblea legislativa, y es más, desde el 16 de agosto del año 2021 existe el proyecto de ley presentado al entonces presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez Ledesma, cuando se presenta un proyecto de ley de 84 artículos, 3 títulos,
4 capítulos por cada título, en el cual propone la regulación normativa por ley, como señala la ley 025 de la Oficina de Derechos Reales. Entonces, volvamos al punto de análisis. ¿Qué debiera ocurrir con el Decreto Supremo 5143 que reglamenta la ley de 1887? Es un decreto supremo que nació muerto a la vida del derecho, porque está pretendiendo reglamentar una ley que de por sí ya es inconstitucional. Una ley de 1887 que nos habla de la Corte Suprema de Justicia. No existe ya una Corte Suprema, hay un Tribunal Supremo. Nos habla de concejalías mayores y menores, ya no existe. Estamos hablando de nueva normativa que ha reformado la estructura que bien señalaba la doctora Morales hace un momento, parte de una premisa constitucional. El artículo 298, parágrafo segundo, numeral 18 de la Constitución Política del Estado, señala clara y contundentemente: es facultad privativa del órgano ejecutivo reglamentar la labor de derechos reales en coordinación con los servicios técnicos municipales. ¿A qué se refiere? Que no puede existir el derecho propietario si no existe una ubicación en el plano material georreferenciadamente identificada. Es como que exista un certificado de nacimiento sin una persona nacida viva. No puede existir. No puede existir derechos reales sin plan regulador, o sin catastro, o sin oficina técnica del municipio. Pero tenemos cerca de 300 municipios. ¿Cómo se debe lograr este propósito que establece la Constitución Política del Estado? Y precisamente para eso se presenta este proyecto de ley, para uniformar la información, tanto del área urbana como del área rural, la información técnica de georreferenciación, para centralizar en una oficina del Consejo de la Magistratura, más propiamente en la Oficina Nacional de Derechos Reales, que es lo que propone el proyecto de ley presentado el 16 de agosto del año 2021, de que ya no existan suplantación, doble partida, doble folio, o la invención de los avasallamientos en tierras fiscales, en propiedad privada, en áreas reservadas, y que de pronto aparezcan títulos, ya sea del INRA o de derechos reales, a quienes fueren afines a determinado movimiento político, porque eso es lo que ocurre en la realidad. Pero eso ocurre producto de la corrupción. Pero si a través del Decreto Supremo permitiésemos o diéramos rienda libre a que opere la interoperabilidad de la información de derechos reales y que esté centralizada en la oficina de AGETIC, paréntesis Ministerio de Gobierno, DIRNOPLU, paréntesis Ministerio de Justicia, y que toda esta información esté a cargo de un comisionado de derechos reales, una figura que crea el Decreto Supremo pero que no crea la Ley de Derechos Reales. ¿Por qué? Porque es de 1887. ¿Y cuál es la obligación que tenía el Estado boliviano desde el año 2009, a partir de la obligación que le genera la ley del órgano judicial el 2010, de dictar precisamente una ley de derechos reales? Porque no podemos seguir siendo normados por leyes obsoletas. Porque si revisamos los 44 artículos de la ley de 1887, tan solo la protección al derecho a la propiedad privada es lo único que podríamos rescatar. Por el resto, no existe una armonía normativa con la cual tengamos que seguir interpretando las leyes. Un asambleísta el día de ayer, probablemente en su ingenuidad o ignorancia, decía: ¿la Asamblea Legislativa puede reglamentar el Decreto Supremo? No, señores. La Asamblea Legislativa dicta leyes, no interpreta decretos supremos. La viceministra de Justicia
Justicia, ¿qué es lo que señalaba? El decreto supremo solamente ha venido a reemplazar el decreto del año 2004. Error. El decreto del 2004 se lo aprobó con la Constitución de 1997, no con la Constitución del 2009. Y por el principio de prohibición de irretroactividad no podemos estar reemplazando solamente los decretos cuando la labor y la obligación que tienen nuestros asambleístas, y es por eso que estamos convocados en esta oportunidad, es de aprobar una nueva ley de derechos reales. ¿Y qué tan importante es tener una nueva ley de derechos reales ahora si no la hemos tenido desde hace 137 años? ¿Por qué urge en este momento tratar este tema? Porque el derecho a la propiedad privada está en riesgo. Porque principios tan elementales que se han tratado en este proyecto de ley, como por ejemplo el principio de la reserva de la información, lo establece la ley de 1887, lo establece el proyecto de ley del 2021, pero el decreto supremo desconoce total y absolutamente la reserva de la información. ¿Por qué? Porque la información de derechos reales estará en la oficina del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia, a través de la interoperabilidad. Y el alto comisionado de derechos reales, que tendrá una duración de 5 años, estará por encima del Consejo de la Magistratura, estará por encima del juez registrador. Ya no serán jueces registradores, ya serán funcionarios públicos que sin ningún tipo de mérito o responsabilidad estén a cargo de nuestro derecho propietario. Uno de los componentes esenciales del proyecto de ley del año 2021 es que se establece clara y contundentemente la responsabilidad de los funcionarios, tanto encargados de manejar la base de datos como de suscribir los folios, las partidas, las inscripciones y las subinscripciones. Todos son responsables por sus acciones, individual y colectivamente. Pero ¿qué es lo que hace el Decreto Supremo 5143? Elimina la responsabilidad administrativa. Con ello, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si nuestro derecho propietario aparece a nombre de un vecino? Tendríamos que demandar civil o penalmente, pero ya a ninguno de los funcionarios, porque ellos no son responsables. Es responsable el sistema. Ese sistema que pretenden implementarlo de nombre Huaynahuasi es el principio del fin de la propiedad privada. Y este antecedente lo realizo y lo traigo a colación como lo ocurrido el año 2008 en Venezuela, cuando se aprueba la ley registral por la Asamblea Legislativa en Venezuela. 2 años más tarde salía Hugo Chávez a las calles a identificar edificios. Exprópiese, exprópiese. Primero cuentan con la información. Al tener la información ya saben a quién atacar, a dónde dirigirse. El año 2010, el presidente de la compañía más grande de aviación que haya tenido Bolivia, que era Aerosur, por declarar en una revista extranjera que tenía 60 vehículos de colección, le iniciaron una investigación por enriquecimiento ilícito a él, a su esposa, a sus hijos, a su mamá de 90 años, a su hijo de 12 años. Todos tuvieron que salir del país. Me refiero a la familia de Humberto Roque. ¿Qué es lo que hicieron con todos sus bienes, con las propiedades de todos? Yernos, hijos, hijas, todo quedó incautado, todo por el Estado, a partir de la investigación que pueden realizar utilizando la justicia solamente con la información propietaria. ¿Para qué le sirve tener la información del derecho propietario? Para extorsionar, para perseguir, para presionar, para quebrantar voluntades. ¿Para qué le sirve la información de las áreas reservadas o de las tierras fiscales? Para dotarlas a quienes las avasallan, para entregárselas a quienes pudieran ser los aliados temporales del partido político del turno. Esto no se le puede entregar a una sola persona. Lo contrario sería quebrantar el artículo 3 de la Constitución Política del Estado, que establece la obligación de que exista separación de los órganos de poder, precisamente para que pueda existir un control, una fiscalización y una vigilancia de que no exista un poder totalitario. Rescato además del proyecto de ley del año 2021 la posibilidad que exista
y la obligación que establece de centralizar en una sola base de datos el registro catastral de todos los gobiernos municipales, esto a raíz de que al presente sí existe esa posibilidad. Si nos centramos en internet y vamos a Google Maps, por decirlo más sencillo, ya tenemos puntos georreferenciados de dónde nos encontramos y planificar física y topográficamente la propiedad privada de los bolivianos, la propiedad colectiva, la propiedad del Estado, la propiedad rural, la propiedad urbana, es un objetivo que se debe materializar para tener seguridad jurídica. Eso es lo que plantea el proyecto de ley en sus 84 artículos. Establece el respeto que debe existir al Consejo de la Magistratura y establece que la única entidad que puede reglamentar la ley será el Consejo de la Magistratura, pero no el órgano ejecutivo a través de decretos supremos. Lo que mencionaba la doctora Annie Morales está previsto en la disposición final tercera del decreto supremo 5143, que los cobros que realiza Derechos Reales pasarán al sistema bancario nacional, es decir, que ese dinero con el cual ahora se paga sueldos a los pasantes, secretarios, auxiliares, jueces y vocales, pasará a ser administrado por el órgano ejecutivo central, es decir, el Ministerio de Justicia, como lo hace con los notarios, como lo ha hecho con los notarios de fe pública. ¿Cuánto dinero ha perdido el órgano judicial desde que ha dejado de cobrar por el papel sellado de los notarios? Cientos de miles de millones de bolivianos. Ahora va a perder derechos reales. ¿Y de qué van a vivir los auxiliares, secretarios y jueces cuando ya no alcance para pagar sus sueldos? Esa fue la misma estrategia que utilizó el movimiento del socialismo el año 2010, cuando promovió la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional, y renunciaron todos y tuvieron que ser nombrados por decreto. Lo que estamos viviendo al presente es un llamado de atención a todos los bolivianos para que se pueda entender la necesidad de proteger lo que es nuestro. El derecho a la propiedad privada no es un derecho menos importante que el derecho a la salud o que el derecho a la vida, puesto que finalmente quien lucha por tener un techo, por tener 4 paredes, es para dejarle a sus hijos. Y si ni siquiera podemos tener la tranquilidad de dejar esa propiedad en paz, porque supuestamente no cumpliría una función social, y que a partir de un decreto se inicie un trámite expropiatorio o confiscatorio o incautatorio, lógicamente es una vulneración a los derechos constitucionales. Por eso se requiere la aprobación de una ley, se requiere que los asambleístas, quienes están presentes y a quienes les exhorto, que con toda la firmeza y toda la templanza hagan valer el derecho de todos los bolivianos y tengamos una nueva ley que regule los derechos reales y no sea el órgano ejecutivo quien se pueda hacer de nuestra propiedad. Muchísimas gracias. Las preguntas del público.